Hola, bienvenidos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Ahora, en esta edición especial, la clase Fútbol Club. Está todo dicho. Vamos a hablar de una pasión que nos reúne y nos convoca, fútbol. Y hoy, con una figura de esas que no hace falta, presentación, ¿no? Daniel Bertoni. Daniel, ¿cómo va? Un gusto estar con vos. No voy mucho ahora a los programas porque me están llamando de todos lados por el Mundial. Y verdaderamente con vos tengo una linda anécdota que la hablaremos ya durante el programa. O arranquemos con eso si querés. Compartimos un sueño que se nos hizo realidad. Se me hizo realidad y se te hizo realidad a vos también, y todo el mundo todavía habla de esa nota cuando me dicen el sueño que tuviste de gente de afuera, gente de otros países. Verdaderamente pegó mucho la nota esa, como pegó también el abrazo del alma. ¿Te acordás Claro. Le contamos a la gente que la nota era, yo trabajaba en la revista El Gráfico, Sí. Vos ya eras jugador de la selección, Sí. titular del Mundial 78, Sí. y fuimos juntos al estadio de River. Lo estaban construyendo. Estaban construyendo el pedazo de tribuna que faltaba, Sí. de la Sívori. Sí. Vos estabas vestido de jugador Sí. y el sueño era que convertías. ¿Cuánto tiempo antes fue del Mundial esto? Y en el 77 fue. Casi un año Casi antes. un año, sí. El sueño era que vos convertías el gol. No, vos me preguntaste cuál era mi sueño y yo te dije, mi sueño es hacer un gol en la final del mundo, y te lo dije convencido de que iba a ser un gol en la final del mundo. Y así fue. Y así fue, y el título fue Bertoni sueña con un gol en la final del mundo, algo así era. Y además sacamos una foto con vos como festejando un gol. En la mitad de la cancha o en el área, porque no sé si podíamos pisar el área. Era en el área y de cara a la misma tribuna donde finalmente convertiste en el mismo arco el gol, Sí. un año después, Sí. y ahí fue. Así que compartimos un sueño. Compartimos un sueño muy lindo inolvidable. para mí. Después, con el tiempo, hasta hoy mismo, a través de los años, siempre se acuerdan de esa nota. Y la tengo, la nota en el celular, que dice Carlos Sari, y había otro muchacho que era el fotógrafo. El fotógrafo, claro. Bien, ¿qué otras fotos o sueños, qué otras fotos o recuerdos tenés del 78 que se te vienen a la memoria así rápidamente? Es decir, es todo el año previo, el Mundial, los entrenamientos, la presión, así como imágenes de esas inolvidables para vos. Hasta incluso... Todo lo que decís vos, la presión, porque muchas veces no le dan valor a un campeonato ganado en casa, y fueron muy pocos los campeones del mundo que ganaron un campeonato siendo locales. Uno Francia, otro Inglaterra, otro Argentina, y los otros dos ahora no me acuerdo. Brasil jugó 2 y lo perdió. Italia uno también que ganó, y Uruguay. Esos son los 5 campeones del mundo de todos los campeonatos mundiales que hay. Y esta vez también va a ser lo mismo. Qatar no es una potencia futbolística, ¿no? ¿Y qué era para vos, así como en el momento cuando lo vivías? ¿Sentían la presión esa de ser locales y ser casi a ganar obligadamente? No, para nada, porque en ese momento los militares utilizaron el Mundial para dar una imagen de que Argentina era una nación tranquila. Después nosotros nos enteramos con el tiempo, como se enteró mucha gente, que había un combate o una guerra con un gobierno nefasto contra guerrilleros, ¿no? Entonces nos dimos cuenta en ese momento, pero nosotros jugábamos al fútbol, nosotros éramos jugadores de fútbol. No sabíamos, veíamos que Argentina cuando llegó a la final se les dio todo, porque no pensaban en llegar a la final. Cuando nosotros jugábamos los partidos en la cancha de Boca, que eran partidos de preparación, todas las selecciones venían y decían Italia, Alemania, Brasil eran los favoritos. Nosotros, por ser local y por no haber ganado nunca nada a nivel mundial, no teníamos ningún favoritismo. ¿Y qué efecto te causó personalmente cuando después del Mundial te enteraste de lo que habían hecho, de lo que había hecho los militares, de la represión, de los desaparecidos? De la guerrilla de esa guerra, de verdaderamente quitarle la vida a la gente. Cuando me fui enterando, me lo enteré más en Europa,
que en Europa sabían más cosas que nosotros, y creo que no se le puede quitar la vida a un ser humano porque sí. ¿Me entendés? Aparte, Pero- si matás a una persona, entregásela de nuevo a su familia, que sepa dónde poder ir a llorarla, a estar ahí cerca de su cuerpo, ¿no? Ahora, en el momento ustedes no sabían, No, para nada, sentían que jugaban, ¿y vos crees que eso que pasó después desmereció un poco el título que obtuvieron? Lo quisieron desmerecer un dirigente, un técnico y un jugador, pero la gente cuando se acuerda del Mundial nuestro se acuerda con una alegría bárbara, porque la única alegría que tuvo ese pueblo en ese momento fue ser campeón del mundo, porque el problema de la inflación, el problema de que la gente por ahí sabía que desaparecían personas para ellos en ese momento, amigos, ¿no es cierto? Creo que la subversión, el Estado que era nefasto, que no era democrático, había un montón de situaciones que con el tiempo quisieron desmerecer, pero nosotros jugábamos al fútbol. Claro, no, y además, Si hubiera entrado, perdóname, la pelota en el palo de Resenbri, yo no estoy haciendo una nota como campeón del mundo, estoy haciendo una nota como subcampeón del mundo o como jugador de fútbol. claro. Y el equipo, además, que se había formado, trataba de representar un estilo de juego muy particular, que era el que imponía Menotti, ¿no? Eso se logró también, la gente se identificó mucho con ese juego. La gente se identificaba con ese juego que yo creo que muchos colegas tuyos hicieron de la discusión futbolística y el gusto futbolístico con Bilardo y Menotti, que a uno le gustaba un fútbol y al otro le gustaba el otro. Yo digo que no. Yo personalmente digo que esa grieta la hicieron y vivieron muchos años, muchos periodistas, y Menotti y Bilardo mismo también discutiendo, que hubiera sido muy bueno que estuvieran juntos, que pudieran hablar y que hubieran enriquecido más al fútbol argentino. Pero creo que si vos te acordás, el Estudiante y el Huracán de Menotti y el Estudiante de Bilardo, tenía jugadores de un pie extraordinario. Te nombro el medio campo de Estudiantes. Troviani, Sabela, Ponce y Russo. Y te nombro Brindisi, Houseman, Carrascosa, Babington. Los dos buscaban el objetivo con el mismo fútbol. Lo que pasa es que con distintos por ahí esquemas tácticos. Claro. Te tocó en la selección jugar con una época de grandes números 10. El Beto Alonso, Kempes, La Rosa, Valencia, Villa, y estaba Maradona también. Sí. ¿Qué pensás ahora con el tiempo? Porque viviste ese momento, Maradona fue a tu habitación esa noche. Sí, con Houseman dormía yo y vino. Vos compartías con Houseman. Como hablábamos fuera de cámara, lo encontraste llorando y la angustia que tenía, pero yo ya la había tenido un año antes, cuando me dejaron un mundial antes. Tarantini y yo íbamos al Mundial del 74, éramos inamovibles, y al último momento en un restaurante de la Argentina, comiendo, hicieron una lista y nos dejaron afuera a mí, a Tarantini. Pero le dije a Maradona, ¿sabes los mundiales que va a tener para jugar? Vos se lo dijiste también. Yo se lo dije también. Sí. Le digo, y los que vas a ganar, y aparte lo ganó, fue la gran figura y hizo uno de los mejores goles de la historia de los mundiales. Quiero compartir esa anécdota con la gente también, porque cómo se siente ese momento cuando Maradona, Menotti, en el entrenamiento de la tarde, les dice a los 3 jugadores que van a quedar fuera de la lista, uno de ellos Maradona. Después en la cena de esa noche, en la concentración, al salir de la cena, que yo compartía hasta último momento, esos momentos con la selección, al salir en la quinta de Salvatori estaba todo oscuro y sentí como que alguien lloraba, como un gato, una cosa así. Me salí del caminito en las sombras, y me encontré a Maradona sentado, apoyado contra un árbol, sentado en el suelo llorando. Y me decía 2 cosas que recuerdo que decía. Una, ¿cómo se lo digo a mi mamá? Decía, ¿cómo se lo digo a mi mamá? Y la otra que me decía era, a Menotti nunca se lo voy a perdonar, nunca se lo voy a perdonar. Hice lo mismo nos pasó a mí, a Tarantini. Claro, yo hice lo que dijiste. Fuimos a la habitación, dormíamos en la misma habitación, cama digamos, un pasillito de por medio, las 2 camas, y nos miramos y nos abrazamos y nos pusimos a llorar, porque es una desilusión grandísima, porque como Maradona decía, ¿cómo se lo digo a mi mamá?
¿cómo le explico a mi papá el porqué? Y a mi mamá, Y ahora, y a mi familia. Y por eso me doy cuenta del dolor de Maradona y el dolor que tuve yo. Y me acuerdo que cuando volví de Santiago, me fue a buscar un amigo al aeropuerto, me llevó a casa, mi papá preparó un asado para, digamos, calmar las aguas, tranquilizar mi dolor, mi desilusión, y llamó Pipo Ferreiro, que tenía que ir a concentrarme y ir a jugar contra Boca el domingo en la cancha de Vélez. con Independiente. Pero no era lo mismo, te digo sinceramente, hubiera preferido no jugar porque no estaba concentrado en ese partido, estaba más Y concentrado ahora- en la desilusión y en la angustia. Y ahora cuando lo ves con el tiempo, ¿no? Ya ha pasado, ya sabiendo lo que pasó. Digo, con tantos números Es 10, injusto. era injusto que lo dejaran a Maradona Es fuera. injusto, pero los compañeros que tenía en ese momento, Valencia, Villa, La Rosa, no sé si me olvidé de Kempes. Kempe, Alonso, había unos 10 extraordinarios y quedaron muchos 10 afuera. Cada equipo argentino tenía un 10 de categoría. Yo creo que esa tarde jugábamos los suplentes porque yo venía de una lesión. Ahí se notaba que el grupo era unido porque me acuerdo en Mar del Plata, yo venía atrás, no había la tecnología y la medicina que hay hoy para recuperarte. Y mis compañeros llegaban a su objetivo de terminar el entrenamiento y volvían a empujarme para llegar a la meta de terminar el entrenamiento. Y ahí te das cuenta que el grupo quería un objetivo. Yo sé lo que sufrí para llegar a ser titular y para volver a ser el jugador que venía siendo en el 77. Y esa tarde a que Maradona le dicen que se queda fuera, hizo 5 goles en el entrenamiento. Y jugaba por la punta de extremo yo. Después jugaba el La Rosa, Maradona de 9, Beto de 10 y Ortiz de 11. Y le íbamos ganando 5-0 o 5-1 a los titulares. Y Menotti no lo terminaba nunca, pensaba que iba a empatar. Terminó, dio la lista, te digo sinceramente, porque yo ya había quedado afuera, tenía muchas posibilidades de estar, y bueno, el ego de cada uno era estar uno mismo, ¿no? Claro. Al otro, si queda o no queda, es un problema para el otro jugador, pero después cuando termina de dar la lista y vemos la angustia, esa pena interior que tiene cada persona, creo que ahí te das cuenta porque yo ya lo había sufrido. Claro. No sé, y cuando- hoy, por ejemplo, para los mundiales de hoy, que el próximo mundial, con la lista de 26 que se amplió, Maradona hubiera estado. Hubiera estado, sí, porque eran 22 jugadores, después ahora aumentó. Antes en el banco iban los suplentes y los otros quedaban afuera, hubieran tenido, el técnico hubiera tenido más Claro. jugadores a Ahora, disposición. ¿Qué momento para Menotti no decirle a un jugador que queda fuera del equipo el momento que acaba de hacer que hicieron 5 goles? Pero ya la tenía Ya la la idea, tenía. porque yo lo escucho a Saporiti, decirle que le decía pensalo bien, pensalo bien, pensalo bien, pero ya había tomado la determinación. Claro. Porque era joven, pero... Tenía 17 años. Sí, pero no tiene nada que ver. El crack es crack a los 17, 18, a los 15, a los 14, no. Por eso cuando siento a algunos colegas tuyos que hay un jugador que juega bien un partido, es un crack. Crack te lo da tu historia, tu trayectoria, las veces que jugaste en la selección. Jugar en la selección es para jugadores de élite. No quiero ser, digamos, mostrar mi ego, pero es así. Y jugar contra los mejores de otros países. No es que yo jugaba, y cuando jugaba la Copa Libertadores muchas veces dicen, no, entraba en semifinales. Sí, era una semifinal de 3 equipos por cada zona, pero jugábamos con Cruzeiro, que tenía 6 o 7 jugadores de la selección, jugábamos con el Colo-Colo, que tenía casi toda la selección de Chile. Entonces, eran partidos y era un objetivo ganado con grandes equipos y para llegar a una final. Hay un jugador que quizás de aquella del Mundial 78
todos fueron más o menos reconocidos, pero hay uno en particular que es Kempes, que quizás no fue después valorado como lo que realmente era Kempes, ¿no? O sí, quedó ahí, ¿no te parece que faltó un poco de reconocimiento? Fue el goleador del Mundial, era una figura... Fueron saliendo otros jugadores a través del tiempo, pero Kempes fue elegido el mejor jugador del Mundial, el goleador del Mundial, campeón del mundo, y después había sido elegido ese mismo año el mejor jugador de la Liga Española. De la Liga Española. Y había sido 2 veces Pichichi, goleador. Que es el goleador de España. Kempes para mí fue extraordinario. Claro, pero a eso me Por refería. ahí no tenía la habilidad que podía tener un Maradona o un Messi, pero tenía un fútbol era una aplanadora. Y aparte llegaba el gol, defendía, retrocedía. Era un jugador completo de toda la cancha. A eso me refería, que quizás al no considerar al equipo del 78 igual que al del 86, por ejemplo. No, sí, tampoco no le dan la importancia que le tendría que dar. No, y Italia, además, yo jugué en Italia y el 34 y el 38 le dan importancia porque tienen 4 mundiales. claro. Nosotros tenemos 2 y 2. Y llegamos en el 30, llegamos en el 2014 y en el 1990 a finales. Es un logro extraordinario. Después de ganarlo es doblemente un logro. Voy a contar cosas, o te voy a preguntar cosas que de algún modo sé porque cubrí aquella concentración. ¿Cómo era la convivencia con Houseman? Ustedes compartían dormitorio con Houseman. Sí. Ya te reís. Y el loco, por eso le decían el loco Houseman. Yo siempre le dije a mis hijos que después de Maradona en esa época, o de Kempes o de Pasarela, había grandes jugadores de fútbol, Houseman fue a la altura, era un crack. Lo que pasa es que no venía cuidándose como se tenía que cuidar y no fue el mismo del 74. Pero me volvió loco. 4 meses con René era como estar 10 años en la misma habitación. Pero un corazón de oro. Me acuerdo que a mí me gustaban los Ugus, los caramelos Ugus, y a él las de RF. Y aparecía con las cajas. Después traía tortas. La mujer hacía una torta casera con dulce de leche y con la crema arriba. La verdad que era una habitación, y aparte dormíamos en colchones de goma pluma. No eran los colchones de hoy. No, claro. Era una concentración. La televisión nuestra era con la antenas. Con la antenita, eran 4 canales, 5, se veía. No, además era una quinta acondicionada para concentración, claro. Pero no especialmente. No, pero el objetivo nuestro, nosotros lo teníamos bien claro, era hacer un gran mundial, no sé si ganarlo, pero íbamos a dejar todo. Perdón, ahora se puede contar cosas que quizás en aquel momento no, pero vos y Houseman fumaban. Todos fumábamos, la mayoría. Fumaban. Yo fumaba poco. Me acuerdo que yo le decía, cuando quería fumar un cigarrillo, no compraba, yo me decía siempre comprá. Y le decía a René, le digo, tirame un cigarrillo. Estábamos así como estamos vos y yo. Y me decía, ¿qué te voy a tirar? No puedo tirar un córner, te voy a tirar un cigarrillo, me decía. Después, a la madrugada salía, no comía en la hora de la comida. La cena. Y el cocinero le dejaba las galletas, le dejaba la mayonesa, el jamón, el queso, todo, que yo volvía a picar de nuevo, porque decía, picá, ayúdame. Y tomaba pastillas para dormir, estaba como medio dormido y se le caía la mayonesa. La verdad, y después se fumaba su cigarrillo, se ponía un gorrito de Argentina, de lana, y en esa época los cassettes eran unas radios gigantes así, con un cassette chiquitito y los 2 parlantes gigantes. Y yo a la madrugada me despertaba y lo veía y le sacaba, porque se quedaba con el pucho en la boca, sacaba el pucho, lo tapaba, no lo movía, lo dejaba así, le sacaba la radio y bueno, ese era el compañerismo. Y fuimos muy compañeros y hasta amigos porque después de la final nos fuimos a bailar con ambas señoras nuestras cerca de la casa de él, donde vivía él. Era
entraba él o jugaba, el primer partido jugó él y yo lo incitaba, íbamos locos y cuando yo jugaba él hacía lo mismo. Quería decir que el grupo estaba unido por un objetivo que se dio, gracias a Dios, por la calidad de los jugadores que había. Filiol, Alonso, Pasarela, Alonso. Galván, Holguín, que era un crack, Tarantini, Gallego, Ardiles, el Kempe, Valencia, Luque también fue un gran 9, Jose Ortiz, yo, y había un montón de jugadores de gran nivel que después nos fuimos a Europa. Claro. Y de Menotti en particular, ¿qué recordás? Así como mensajes o cosas que haya dicho que te quedaron y que te sirvieron. Era una persona que a la mañana nosotros entrenábamos con el preparado físico, con todo el cuerpo técnico, y él se preparaba seguramente lo táctico, lo técnico y el trabajo a la tarde. Y entrenábamos a la tarde, lo veíamos, pero con pocas palabras lo entendíamos. No necesitaba hablar mucho con nosotros. Creo que el jugador de esa época leía muy bien el juego, la mayoría, y entendía muy bien lo que quería el técnico en cada equipo y en la selección. Y aparte llegaba mucho su personalidad, su presencia. Yo vi dos personas que eran así. Uno fue Menotti y el otro fue don Julio Grondona, con su presencia verdaderamente lo admiraba ya. Y Menotti, el fútbol de Menotti, visto hoy a 45 años de distancia, ¿era comparable al de hoy las ideas, el estilo? Porque digo, él proponía un fútbol bastante ofensivo. Sí, éramos ofensivos, distinto, porque los intérpretes Menotti los tenía, como lo tuvo Bilardo también en otro mundial y como lo tuvo Basile en el 94, podíamos haber sido campeones del mundo. Y bueno, pero creo que es como en una sinfónica. Si tenés los que saben interpretar la música, va a salir bien. No necesitas hablar mucho. O no necesitas tener temores, porque había jugadores que interpretaban muy bien lo que quería Menotti y Menotti llegaba muy bien a nosotros. Claro. Ahora, si uno se fija en el 78, después en el 82 tenía la base del equipo. Se había agregado Maradona. Ramón Díaz, Barbas, Ramón Díaz, Calderón. Barbas. O sea, los de los campeones Campeón del 79. Los campeones juveniles del 79 se habían agregado a la selección mayor. Daba la sensación que Argentina en el 82 tenía mucho más equipo. Más equipo, sí. Y sin embargo no pasó la primera fase. Sí, porque fuimos como campeones del mundo, pasamos la primera fase, ¿sí? Perdimos el primer partido, eso te golpea, por eso ganar el primer partido es importante. ¿Pero qué el espíritu era el mismo? No era el mismo, no era el mismo. Si hubiéramos tenido el mismo espíritu, no sé si éramos campeones del mundo o rivalizábamos el título. Porque después de Brasil 58 y 62 no hubo ninguna selección que rivalidó el título. ¿Me interpretás? Sí, sí. Creo que porque vas ya no con la... las ganas las teníamos, las ansias las teníamos, la pasión la teníamos, pero no era la misma que con el otro objetivo. Ese objetivo de que nunca Argentina había salido campeón del mundo, salir campeón del mundo hubiera sido importante, y lo fue para nosotros, y ahí hubiera sido también súper importante porque estaba Maradona, la estrella que todo el Mundial 82 y todo el mundo esperaba. Sí, que además acababa de ser transferido al Barcelona. Al Barcelona, y bueno, después fue campeón del mundo cuando jugamos en Nápoles juntos, se preparó muy bien y fue campeón del mundo. Claro. Y el jugador, cuando está en esa circunstancia, en la previa al Mundial 82, ¿siente que hay algo que no está, que falta, que vos decís? La organización también tiene que ver mucho de afuera. Yo me acuerdo, termino un campeonato en Italia, que perdimos el campeonato en la última fecha, y eran campeonatos durísimos, con el catenacho, el hombre a hombre, cada domingo era una final. Eran 16 equipos, pero eran 30 finales, porque éramos... Y lo perdimos en la última fecha contra la Juve, que era la selección de Italia. Y me acuerdo que me hicieron volver a la Argentina para estar una semana sabiendo y conociendo yo a Menotti como lo conocía y conocía al grupo. Que me hubieran
dicho de ir directamente o estar entrenando tranquilamente en Italia o en España o en el lugar donde estaba, preparándome para, digamos, para no viajar tanto. El viaje también son cansadores, por eso yo los entiendo a los jugadores cuando llegan de estos viajes largos. Antes nosotros viajábamos atrás, no viajábamos en business, ¿eh? Claro. Viajábamos, como digo yo, como decimos los jugadores, con la hinchada atrás. Interpretás, estuve una semana, volver a viajar, volver de nuevo. Después te dabas cuenta que el grupo no estaba tan concentrado, estaba un poco más relajado y el cuerpo técnico y todos ya pensábamos por ser campeón del mundo, por tener a Maradona, mejor jugador del mundo en ese momento, a Calderón, a Barbas, a Ramón Díaz, uno de los cracks que tuvo la Argentina, que jugó solamente un mundial y no pudo demostrar otros. Y después otros jugadores que hubo un recambio. Y la base que tenían del... Y la base que teníamos, que por ahí muchos no se llegaron al nivel que llegamos en el 78. Y después que pierden el primer partido en el 82, en la interna del grupo, ¿se habla entre los jugadores y se dice... Se hablaba en las habitaciones está y cuando salimos a jugar contra Hungría lo pasamos por encima. Fue uno de los mejores partidos que jugó una selección en un mundial. Míralo bien y te vas a dar cuenta. Fue superior en todo y Hungría era Hungría de grandes jugadores de la época. Lo que pasa es que al pasar a la segunda fase, ahí aparecen Brasil e Italia. Sí, ahí salió campeón del mundo. Italia venía de menor a mayor, criticada, empataron y pasaron empataron los 3 partidos del primer grupo y pasaron a la ronda nuestra siendo favoritos. Entonces Brasil sí era el favorito y Argentina también pasó dejando no la certeza sino algunas dudas. Claro. A propósito, y para terminar con el ciclo del 78, una de las cosas buenas que pasó en todo ese momento fue que Menotti abrió el juego a que pudieran participar lo que llamaban la selección del resto del país, del norte. Siempre lo hizo, en el otro mundial también lo hizo. Claro, pero digo, que había cantidad de jugadores en todos lados, me refiero. Hoy pareciera ser que no es tan simple, que no hay tal cantidad como había entonces. Por ejemplo, números 10. ¿Cuántos números? No hay hoy. ¿Eh? El último fue Riquelme. Pero te voy a explicar una cosa. Toda la mayoría de esos jugadores que vos viste en el 78 y en el 86, te voy a dar un par de nombres. Filiol, Villa y Bertoni venían de Quilmes. Crecimos en Quilmes. Kempes y Ardile venían de instituto. De Córdoba. ¿Me entendés? En el 86, Pumpido salió de Unión. Bueno, Ruggeri venía de Boca, pero después estaba, ¿cómo se llama? Valencia también venía de Talleres de Córdoba. Y después Burruchaga venía de Arsenal de Sarandí, Justi venía de Newell's. Entonces, eran jugadores que habíamos crecido no en equipos grandes, sino en equipos chicos, donde el sacrificio era doble que en otro equipo, ¿no? Claro. Argentino Junior, Maradona. Claro. Valdano de Newell's. Después Pasculi Argentino Junior, Batista Argentino Junior. ¿Te das cuenta? No eran los grandes equipos que salíamos. Después salíamos o nos citaban de equipos grandes. Y viendo eso en perspectiva, ¿qué fue lo que pasó en estos años que se perdió el número 10? ¿Es una cuestión táctica o es que no salen? Por ejemplo, el número 10, tampoco salen tantos marcadores de punta, en fin. Sí, tenemos graves problemas de formación. De formación para mí. Para mí el maestro más grande que tuve fue el potrero. Y el potrero ya no existe más. Existen las escuelitas de fútbol. Y después, divisiones inferiores, la gran culpabilidad es que los dirigentes preguntan cómo salen los equipos de división inferiores. No preguntan qué jugador puede ser distinto y puede llegar a ser gran figura, sino cómo son los resultados en divisiones inferiores, que creo que está bien que pregunten porque de la mano de eso están los grandes jugadores. Claro, pero en eso también tiene que ver la captación de jugadores, porque se supone Los que... chicos hoy utilizan más las manos que los pies. Yo creo que la tecnología mató muchas grandes figuras y aparte
los europeos venían a copiar lo que nosotros hacíamos antes con todos los entrenamientos con pelota, ¿no es cierto? Y nosotros copiamos a los europeos en lo físico. Yo digo que los preparadores físicos con el tiempo tuvieron más ascendencia que el director técnico. Después, cuando un director técnico dice cómo trabaja, y yo creo que es lo que tendría que hacer. El preparador físico está para la entrada en calor, para elongar, para preparar al jugador, para que el técnico lo trabaje durante el entrenamiento, trabaje la táctica, la técnica, en precisión, velocidad. Hemos perdido muchas cosas. Creen que correr es jugar al fútbol. Porque siento colegas tuyos hablan, ¿cómo presionan? Qué bien que presionan, sí. Recuperan la pelota y después juegan. Hay pocos equipos que juegan. Presionan bien, pero después cuando la tenés jugás y sabés llegar al arco. Daniel, para alguien como vos, que tuvo tantos técnicos, tantos ojeadores y para el aficionado siempre la pregunta es, sobre todo a los que saben, ¿cómo te das cuenta que un chico a los 12, 13, ese es bueno, ese sabe? Una vez se lo pregunté a Ernesto Duccini, un gran maestro de juveniles, y estábamos mirando un entrenamiento y me dijo, había 22 chicos probándose, y me dijo, mirá ese. Y era uno, lo miré, y yo no me daba cuenta mucho, y Duccini me dijo, fíjate que lleva la pelota y no mira la pelota. O sea... Cabeza levantada. Cabeza levantada con la pelota en el pie. Con la pelota en los pies, por la sensibilidad, por el potrero, por cómo nació. Y no necesita mirar la pelota. Sus cualidades, no necesita mirar la pelota. Por lo tanto no pierde tiempo. Faltan los grandes maestros. El Gordo Díaz, Duccini, Grifa y el potrero. Esos eran los grandes maestros de nosotros. Entonces, por eso hoy se corre más de lo que se juega. Y hay campeonatos como el inglés que tienen velocidad y precisión y también juegan muy bien al fútbol. Con la velocidad que se juega hoy, pero juegan muy bien, porque están bien preparados por maestros en los sectores juveniles. ¿Y qué pasa cuando un chico a los 5 años, 6 años, para ejemplo más concreto Messi, que apenas estaba la pelota y apenas sobresalía por encima de la pelota, cuando ves las filmaciones ya te das cuenta que eso cómo es. Bueno, te das cuenta, como era eso es natural. Cuando era Maradona es todo natural. Como cuando uno va a probarse yo me acuerdo que me fui a probar, había un montón de técnicos, estaba Coco Rossi, Cadar en Quilmes y agarré 2 o 3 pelotas y enseguida me llamaron, vení, queremos ficharte, queremos hablar con tus padres. No, le digo yo voy a volver a los 18 años. Y a los 18 años ya era campeón intercontinental, campeón interamericano y campeón de América, de la Libertadores. Y yo decía que iba a volver a los 18. Mirá lo que me perdía. Claro. ¿Y cómo se lleva eso de la edad en función de lo que significa que muchos técnicos dicen llevarlo despacito? No, llevarlo despacito... Yo cuando lo tuve a Agüero me equivoqué porque mi hijo me lo dijo. ¿Tuviste a Agüero en qué momento? Independiente. Sí, pero y lo quería llevar de a poquito por la vieja usanza y he dicho de que llevarlo despacito. No. Al que ves que es crack, no lo llevé despacito. Ponelo y dale el apoyo y la responsabilidad de demostrar lo que es. Y en el caso de hoy, cuando ves fútbol, ¿estás viendo cantidad de jugadores, calidad de jugadores en relación con otros momentos del fútbol argentino? No, cantidad hay, calidad hay muy poca. No veo tantos jugadores de calidad. Cantidad hay muchos, o puede haber. Pero ya te digo, los chicos manejan mejor las manos que los pies, muchos. Y hay algunos jugadores, lo que pasa es que hoy la habilidad la destruye mucho lo físico y correr y marcar y bueno, y el que es hábil tiene que ser rápido y definir situaciones rápidas también. En algún momento, bueno, como fuiste ídolo en la Fiorentina, por ejemplo, entre otros clubes, en el Sevilla, en Nápoles, sí.
la gente de la Fiorentina, por ejemplo, en algún momento te decía, o si ves algún jugador para recomendar, o... Yo estuve trabajando, sí. Había algunos jugadores, en ese momento fueron varios jugadores que salieron en esa época. Y vos te animabas a... Y decir, salía Samuel, salía Aymar, salió Cambiaso, salió Milito, salieron un montón de jugadores que yo pasaba mi informe y después estaba el director deportivo que opinaba con el técnico y con los dirigentes, él era el que observaba. Si yo le llevaba jugadores buenos, iban a decir, ¿para qué queremos un director deportivo? Llevo a Bertoni. Entonces siempre me los tiraba para atrás. Claro, y no reconocían que jugadores que iban a tener... Sí, después, pero lo reconocieron con el tiempo porque Samuel, Milito, Cambiaso, y no me acuerdo qué otros jugadores más en el Inter fueron campeones de la Champions. Claro. Y después al Barcelona se fue Riquelme, Aymar también estuvo jugando en el Valencia. Entonces quiere decir que Bertoni me podía equivocar, pero poco. Claro. Y hoy ves, ¿qué jugadores ves hoy? Y el otro día encontré en un hotel a un observador del Ajax que está buscando jugadores, viene siempre y me saludó y todo, y está buscando, viste cómo vendieron al 6, que es el... Lisandro Martínez. Sí, que lo veo para ese puesto, me parece que es no tiene altura. Claro. Yo lo veo más de 3. Yo, Claro. técnico, lo pondría más porque tiene un muy buen pie, todo es rapidísimo. Yo creo que el central le va a costar con los jugadores grandes. Claro. Pero por ahí la viveza de él, el potrero que no hay o que aprendió gracias a algún maestro tocando al jugador. Y en el fútbol argentino hoy, ¿algún jugador que vos decís, mirá este en particular? ¿Te cuesta? Silencio. Te cuesta. El silencio dice todo. Lamentablemente no. No puedo dar una opinión. Veo jugadores que están al mismo nivel, que no son distintos, porque acá el argentino, el periodista, el hincha, crack, van a Europa y vuelven rápido. Te puedo dar ejemplo, pero sería una falta de respeto Claro. de parte mía hacia mis colegas y por algo se Y la fueron. explicación más allá del cambio de época, de que los chicos más interesados en la tecnología, de que desaparecen los potreros, que hay otros deportes que interesan tanto. Interesan también, hay Claro. otro deporte, el rugby, el tenis. Más allá de eso, siendo un país exportador de jugadores de fútbol, ¿cómo es que no se está produciendo jugadores de fútbol? Y no se producen por un montón de cuestiones, te dije, los maestros. Era necesario- El resultadismo solamente no. Tendría que ser también la categoría y la calidad del jugador. Claro, no buscar los solo- padres que son grandes culpables porque quieren salvarse con sus hijos y es lo peor que pueden hacer, presionar a sus hijos. A nosotros, mi padre no me podía ir a ver porque trabajaba los sábados. O los domingos sí iba cuando ya jugaba en primera o en selección. Pero cuando era chico lo encontraban en la calle a mi padre y cuando yo jugaba en Quilmes me decían, don Bertoni, qué bien que juega su hijo, qué futuro que tiene. Ah, sí. Pues mi papá no me podía ir a ver. Claro. ¿Me entendés? Trabajaba todo el día para mantener la familia. Hay una cosa que decía Menotti. Y hoy los padres tienen tiempo para ir a ver al jugador, gritarle desde el alambrado. Por eso hacen bien muchos técnicos en que no entren a ver los entrenamientos. Claro. Hay una cosa que decía Menotti en su momento, que era el riesgo de que al irse los buenos jugadores que uno podía ver cada domingo en la cancha, él hablaba de los jugadores de aquella época, ¿no? Cuando se fue Sibori, cuando se iban, bueno, todos Sí, los en la jugadores- época nuestra también prohibió la salida de nosotros. Claro. Y a mí, por ahí me perjudicó 3 o 4 años, porque me querían equipos de afuera, Kempes ya se había ido antes del 74, y nosotros nos tuvimos que ir después del 78, y por ahí perdí económicamente, me perjudicó, pero futbolísticamente me enriqueció Menotti. Claro, bueno, pero eso lo decía en función de que los pibes de las inferiores tenían a sus modelos ahí, a sus ídolos ahí, a sus maestros ahí, Sí, y eso los formaba también. sí. Ahora, hoy, uno puede ver jugar a Messi todos los Te días, enriquece. todo el tiempo, pero por televisión. ¿Es lo mismo verlo por televisión que si jugara acá? verlo acá? No, si jugar acá
las canchas no darían abasto, tendrías que abrir 3 canchas al mismo tiempo. Pero me refiero a los pibes que no, al pibe que forman. lo ve como un ídolo por el marketing, por un montón de cosas, y aparte como juega, Pero y me como refiero- lo ven por televisión, Claro, pero pero no es digo- lo mismo verlo y ver las cosas que vos podés aprender y los defectos que pueda tener, porque tienen defectos como todos. Claro, a eso me refería. Un chico de inferiores que está viendo lo que hace y quiere hacer eso Sí, también. y un entrenamiento más que nada. Y un entrenamiento. Un entrenamiento más que nada ves cómo le pega a la pelota, cómo se prepara para un tiro libre, cómo se para y se mueve dentro de la cancha. ¿Me entendés? Porque el día del partido ya es otro ritmo, otro sistema y bueno, pero en los entrenamientos el chico que lo va a ver se da cuenta y el que le presta atención. Y el que el día de mañana va a saber, gracias a ver a estos cracks como Bocini, como todos estos jugadores, Alonso, todo, Kempes, Maradona, Messi, todo, cómo se mueven en los entrenamientos, cómo le pegan a la pelota y todo eso, aprenden. Entonces lo van a probar también. Claro. Bueno, es inevitable, ahora te vas a Qatar, ¿no? Sí. Al Mundial. Estoy invitado, todavía no sabemos cuándo partimos. Vas a recibir la Copa del Mundo en pocos Sí. días que llega a la Argentina, que la hizo Bertoni. No, yo no la hice, la No, hizo no. un joyero que se llama Bertoni. La Mirá hizo un cómo es joyero. el destino. Ah. Y las medallas también. No sé si seguirá haciendo lo mismo. La Copa del Mundo. La Copa Bueno, del Mundo. pero es inevitable, digo, hablar de la escaloneta, del equipo de Scaloni. Tu sensación, cómo lo ves, en principio, ¿qué te pareció que quedara Scaloni después de Sampaoli? Cuando todo el mundo decía no tiene experiencia, era como una transición hasta que buscaron otro entrenador. Hablaba de transición, los jugadores lo conocían porque fue compañero de varios. Creo que los resultados también ayudaron, por eso quedó. Ahora comienza lo más difícil, que es el objetivo primordial de un país, Bueno, que la es ser Copa- campeón del mundo. La Copa América fue una copa muy que se hacía en Argentina, Colombia, terminamos en Brasil, digamos, muy, muy perjudicial para muchos equipos. Muchos entrenadores probaron jugadores y Argentina la ganó bien. Y verdaderamente eso le dio ese empujón para tenerse la confianza de estar invictos en estos momentos. Pero me hubiera gustado que jugaran partidos como hacíamos nosotros contra Inglaterra, contra Alemania, campeona del mundo, contra Polonia, tercera en el Mundial del 74, contra equipos de gran categoría europeos para poder medirnos bien con los europeos. Nos medimos con los alemanes, perdíamos 2-0 y empatamos 2-2 porque hicieron un montón de cambios. Después fuimos a Italia, le ganamos 3-0, que le ganamos la finalísima esa. Pero Alemania le ganaba 5-0 también en 67 o 70 minutos. Quiere decir que una Italia que no clasificó. Una Italia que viene de hace muchísimos años saliendo en los 2 primeros mundiales, 2010 y 2014, en el primer turno, y después no clasificó contra Suecia y no clasificó contra este equipo, ¿cómo se llamaba? Macedonia. Que yo digo Macedonia, debe ser, viste que en Europa la Macedonia era la ensalada de fruta. Sí. Digo, tiene que pasar, pero después tenía que jugar con Portugal. Creo que lo que veo que el grupo está muy unido, que eso es importante, se conocen bien futbolísticamente y bueno, vayamos con los pies sobre la tierra. Tenemos un equipo que es candidato, no favorito, como digo yo, Alemania, Francia, todos los equipos, Inglaterra, Bélgica, todos los equipos que a mí me gustan van a ser candidatos, pero no favoritos. Favorito puede haber 1 o 2 y después veo un mundial como en el otro mundial, un equipo por ahí de no gran nombre, como fue Croacia, que pueda llegar a la final. Y en relación esta Argentina con la que fue al Mundial de Rusia, digo, hay también, tiene que ver con la conducción, ¿no? Porque da la sensación de que Sampaoli era muy extrovertido, muy histérico, tenía mensajes contradictorios. Sí, pero no, estoy de acuerdo con vos, la conducción es importante. El Chiqui está muy cerca Chiqui Tapia está muy cerca del equipo, concentra con ellos.
Eso es importante, el apoyo también de los dirigentes. Hay un montón de cosas que dan a ser campeón del mundo, pero después el juego y cómo llegás. Porque hoy están en rodaje, llegan una semana antes, por ahí Argentina ya sabe lo que quiere, los alemanes también saben lo que quiere el técnico. Creo que vamos a ver cómo llegan y con qué rodaje y cuántos soldados heridos o ya que no llegan a jugar el Mundial. Claro, Hay un montón de situaciones que un Mundial nunca se jugó en noviembre, ya llegando, va a terminar cerca de las fiestas. Claro. Y en relación al estilo de juego del equipo, porque digo, entre el final del Mundial de Rusia, la transición que inicia Scaloni fue, además de confirmarse con los resultados, que eso lo terminó de asegurar en el puesto, pero da toda la sensación de tener una idea muy clara de lo que quiere el equipo, porque el equipo más o menos siempre trató de jugar, mejor o peor, pero trató de tener un estilo que se... Lo tenía antes también, Sí, pero digo, con los jugadores que tenía. No es un estilo que de algún modo recuerda a lo mejor del... Llegamos en el 2014 a la final del Mundial. Final, por ahí no jugando el gran fútbol que todos esperaban, pero con un Messi superlativo que hizo goles en el momento justo, como Kempe lo hizo en el Mundial nuestro, como Maradona en el Mundial del 86, ¿viste? Necesitas esos genios que aparezcan tan bien, pero un Mundial se gana con un equipo y tenés que tener un equipo que lo rodeen a esos genios de gran categoría y de elite también, y una buena defensa. Los equipos se arman de atrás hacia adelante. Un buen arquero te puede hacer ganar un Mundial. Y si no, vamos a Neuer, Filiol, Pumpido, Casillas, Mayer. Son arqueros que en su momento, el arquero de Francia tampoco era, los dos arqueros que tuvo Francia cuando ganó el Mundial no eran, pero tenían buenos defensores. Creo que cambiaron también por jugadores de las islas. Hay muchas cosas que para ganar un Mundial se tienen que dar. Entonces, esperemos que podamos traer el Campeonato del Mundo, la Copa de nuevo y tener otra estrella en la camiseta, que es lo que está esperando la gente o la generación esta que no vio campeón Argentina. Que la vio campeón en una Copa América que no es lo mismo. Es de importancia, pero es de tu continente. Claro. En relación a algo que decías recién, ¿no? Argentina llegó a la final del Mundial en Brasil. Sí. Y nunca fue reconocido ese equipo llegando a la final porque la perdió. Digo, el resultado... Llegó también a 2 Copa América. Llegó a la final de 2 Copa América y eso casi las críticas que recibió Messi en particular, siendo que sí, pero es un equipo el que gana o pierde y las críticas... Pero llegar a una final es lo más. Claro, y a eso... La gente no lo entiende. Lo que pasa es que le han metido en la cabeza que es ganar, ganar y ganar. No, esa selección llegó a la final y la perdió contra otra selección de elite. Escúchame. No, y además la perdió pudiendo haber ganado ese partido también. Sí, después perdimos por penales con Chile. ¿Entendés? Las 2 Copa Américas. Pero la perdimos contra un equipo que encontró el gol en su momento y supo definirlo. Götze después no jugó nunca más. Claro. Pero tenía un equipo que le metió 7 goles al que fue quíntuple campeón mundial. Y en casa. Por eso cuando dicen ganaste un campeonato del mundo en casa, pero hubo equipos que se comieron 7 y uno de los equipos que son favoritos siempre en todos los mundiales. Y queda por último, digo, Daniel, pues ya estamos terminando esta conversación, queda por último hablar de Messi. Digo, ¿qué significa? Vos jugaste con Maradona en Nápoles, viviste lo que fue esa locura de con Diego. Kempe también en contra, jugué con Claro, pero Zico. digo, viviste en Nápoles con La Diego. locura con Diego. Con Diego. Y ahora... Que fue algo que yo, si no hubiera estado Diego, por ahí era más ídolo de lo que me siento yo. Porque Maradona eclipsaba a cualquiera en ese momento. Es como Messi eclipsa a otros jugadores. Y te encontrás ahora con Messi, como decir, ¿qué impresión, qué sensación te causa? Y va a tener presión, quiera o no quiera, va a tener presión porque todos están ilusionados que ya somos campeones del mundo y que con esta selección y con Messi, que es la gran figura de Argentina, tenemos que ser campeones del mundo. No, vayamos con humildad.
porque lo viví en el 82, siendo campeón del mundo en el 78, creyendo que por ser campeones o por tener un gran equipo, vamos a ganar el Mundial. No es así. Humildad, sacrificio, psicológicamente preparados y según cómo lleguemos al Mundial. Pero vayamos no de banca, sino de punto. Y creo que podemos traer la Copa del Mundo porque tenemos jugadores para hacerlo. Gracias, Daniel. No, gracias a vos.